Vamos a comenzar con María Angélica Marmet. Un gusto, María Angélica. Y sabes que siempre nosotros los periodistas tenemos algunas competencias, ¿no? Porque nos forman para leer entre líneas, nos capacitan para hacer análisis del discurso, para una serie de elementos que en la política se llevan adelante. Pero me parece que nos quedamos cortos y siempre recurrimos a la psicología social porque hay elementos que la política toma y que repercuten en lo social. Yo hablaba de estos discursos que hablan de quitar derechos ya adquiridos, hablo también de los discursos de violencia, los discursos del odio, hubo elementos en estas últimas semanas donde creo que nos tiene que llamar la atención de qué manera se repercute en la sociedad y me parece que tu análisis amerita que lo charlemos. Bueno, pedazo de tema, No, porque pero... tiene varias aristas. Ajá. Este, primero, viste que vos decís que, que los ayudemos o que te ayudemos o que pensemos Juntos. juntos. Y digo, hoy es toda una complejidad. Eh, Hace mucho tiempo que venimos perdiendo la práctica y que nos cuesta por distintas razones, en todo caso ahora ya me refiero a ellas, reflexionar, pensar juntos. No es algo que nos esté surgiendo tan plásticamente como en otros tiempos, y eso es un grave problema. Sabes que también hay otro elemento que me parece que no es menor, el tema de la falta de solidaridad y empatía, que muchas Bueno, veces en los discursos del gobierno se demuestran. Uno escucha al vocero presidencial muchas veces hablando de noticias que son muy trágicas para muchas familias y él lo toma con una soltura que me parece a mí que muestra una forma que interpreta el gobierno esta situación que está pasando el pueblo en general, ¿no? yo te diría que sí, lo muestra por ahí, lo pone en acción a lo mejor el gobierno, pero en realidad es un discurso que expresa una enorme crueldad y que no es porque sí, no es producto de una persona que simplemente no empatiza con otros. Yo te decía, la psicología social se plantea un análisis de la sociedad, de la realidad en la que vivimos, del mundo, del contexto nuestro, pero porque nuestro objetivo, nuestra necesidad es comprender por qué somos como somos. Es decir, por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos así, por qué hacemos las cosas que hacemos. Nos manifestamos de Es determinada decir, la manera. comprensión nuestra comprensión de lo social tiene que ver con que es el contexto en el cual nos vamos configurando como sujetos. Entonces, contexto en el cual nos vamos configurando como sujetos. Entonces, entender la sociedad en este momento obviamente es una tarea necesaria para entender por qué, por ejemplo, esto que vos decís, es decir, es tolerable esta dosis de crueldad, porque de algún modo hay quienes la festejan, hay quienes la toleran, hay quienes no les molesta demasiado. Eh, ¿Qué hay con ese discurso que me enfrenta con el otro al punto de ser insensible con las cosas que pasan? Una construcción que no es inocua, que produce un profundo daño en la sociedad y en el sujeto, que produce daño a nivel de la salud mental, pero además es un discurso que tiene por objetivo generar un sujeto dominantemente acrítico, sometido, vulnerado, capaz de ser absolutamente sometido. Es un discurso que es una estrategia, y no es una estrategia solo de discurso, es una estrategia que se viene expresando en hechos desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso digo, primero, no tomar con una cierta liviandad, aquello que tiene que ver con el discurso, porque ese discurso está expresando cuestiones muy serias y como propuestas de estrategia de poder. Sí, aparte de la negación del otro, porque hoy Bueno, hablamos de la sociedad, la componemos todos los sectores, y el que no piensa como yo pienso es el enemigo, y lo hemos visto hasta en la política, los gobernadores, aquellos que han marcado diferencia en el Senado, lo marca como enemigo, y creo que
que eso no tiene que estar. Pero viste que eso se viene produciendo. Hace mucho tiempo, con vos hemos hablado varias veces, de cómo se fue generando esta idea de que aquel que es diferente es mi enemigo, aquel que tiene una diferencia yo no lo puedo tolerar y por lo tanto no hablo. Por eso te decía cómo se fue lesionando esto de los lazos sociales, de poder pensar juntos, de poder discutir sobre un tema y argumentar. Todo esto se fue lesionando fuertemente en la sociedad. Pero hay un tema que nosotros en la psicología social estamos poniendo como un eje en el último tiempo, digamos, que vemos que se ha instalado, pero que tiene una larga construcción histórica, que tiene que ver con el miedo. Nosotros vivimos una sociedad, mira, en la escuela nos pasa, lo vemos. Yo te he mencionado muchas veces que la escuela es un espacio donde se expresa justamente la vida cotidiana santafesina y también de otros lugares. Y hay una cuestión que se pone muy en juego, que es que la locura que se vive hoy en la vida cotidiana de cada persona, la cantidad de cosas que le suceden, la cantidad de estímulos a los que tiene que responder, le impide de algún modo organizar la vida, ¿no? Entonces, impacta fuertemente, por ejemplo, en un proyecto de aprendizaje, porque llega un punto en que se te hace antagónica la organización de tu vida cotidiana con el proyecto de aprendizaje, ¿no? Es decir, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para venir, no me puedo organizar. Ese proceso que tiene larga historia ha construido un sujeto vulnerado, profundamente vulnerado, y es un sujeto que, que siente un temor tan grande y no siempre expresado como temor, que los discursos que lo ponen en el lugar de vos podés, vos vas a poder, es una cuestión tuya, es cuestión de que simplemente te animes, es ser libre, es decidir lo que quieras, es hacer lo que a vos se te ocurra. Es un discurso muy negador de la realidad, pero que a ese sujeto con miedo le pone como perspectiva, con miedo y agrego más, con bronca, con frustración, con angustia, ¿sí? Por todo esto que dijimos, incertidumbre sostenida a lo largo de mucho tiempo. Te propone estar en el lugar del justiciero, del que puede. Es decir, te transforma el lugar de impotencia en el lugar de la potencia absoluta. Es una absoluta fantasía. Reaccionar con herramientas que no son las adecuadas. Bueno, pero es una fantasía que en ese momento a ese sujeto le calma el temor, le calma la ansiedad. Y yo te hago una pregunta, porque vos estás hablando de un sujeto, un estudiante o alguien que proyecta un joven, por así decirlo. Pero ponelo en todas las edades. En todas las edades. Sí, pero yo también estaba pensando en el trabajador, porque el eje articulador de la vida es el trabajo, la construcción de una familia a partir del trabajo, proyectar, tener una serie de garantías a futuro. Hoy vivimos en incertidumbre. Tener trabajo, miedo al trabajo, miedo a los cambios que se vendrán con el trabajo, de qué manera nos incorporamos en el trabajo. A que te echen del trabajo. Por eso, perder el trabajo. Sí, sí. Bueno, hay un montón de elementos que también son importantes a la hora de analizar estos temas, ¿no? Bueno, por eso, pero justamente ese discurso que te transforma la situación en la fantasía de que hay un objeto que es culpable de que yo tenga estos problemas, y el culpable siempre es un otro. Hace unos días en una entrevista Ana Quiroga decía, el culpable es el planero y nunca Paolo Roca, nunca se habla de la riqueza, el culpable es el pobre, nunca es el rico, el que lavó, el que fugó, ese no. Es decir, no se habla de eso, entonces te lleva a un desconocimiento de la realidad. Desconocer las condiciones en las que se genera, se construye, se arma la sociedad, empezás a tener un discurso que va como superficialmente tocando aspectos, te calma la ansiedad y el miedo, suponer que vos vas a poder estar en ese lugar y por lo tanto cada vez es mayor el proceso de desconocimiento de lo real que te circunda y de vos mismo y de tus potencialidades reales. Y termina una lucha del uno con el otro, con el par, digamos, con la sociedad, con los pobres, es una lucha de pobres contra pobres. Eso tiene que ver con el sistema en el que vivimos. Nosotros vivimos un sistema que ha precarizado la vida
profundamente y ha extendido el nivel de desigualdad. Y cuando yo digo un sistema, digo, es un sistema en el que no hablo solamente de las condiciones económicas y sociales, hablo, por ejemplo, del cambio climático. Estamos hablando de un sistema en el cual somos descartables, en el que la posibilidad de que pase algo dramático como fue la pandemia, cuyos efectos todavía no terminamos de analizar, pero digo, la posibilidad de que pase algo dramático, que me impacte y que me vulnere la vida al punto de perderla o perderla de quienes están cerca mío y no haber entendido ni siquiera por qué, produce un estado permanente de sensación de indefensión, de estar a merced. Por eso esos discursos calzan. Ahora, son discursos que te enfrentan con aquel que es el par tuyo. Sí, Justamente. Además acá hay una cuestión que me parece fundamental. Acá se habla de no tener Estado y justamente el Estado es el que tiene que garantizar la justicia, la equidad, una serie de valores que hacen que la sociedad funcione. Sin Estado es una lucha de uno contra otro. ¿Quién garantiza? Bueno, pero vos fíjate que se demonizó el Estado como el culpable o el responsable y no aparece la posibilidad de la transformación de ese Estado o esa ruptura en términos de algo creativo, distinto y al servicio de las mayorías. No. Es decir, cuando vos vas escuchando los discursos que hay en los distintos sectores del gobierno, el discurso del poder hoy, la ruptura de ese Estado es simplemente para que quienes son los dueños hoy del país lo sigan siendo, no para que lo sean las mayorías. Digo, ya hace un ratito lo estaba escuchando al presidente Milei, antes de venir para acá, estaba dando una conferencia donde hablaba de que vos vas a poder usar cualquier moneda que tengas. Podés usar el dólar, podés usar la libra esterlina, podés usar la que quieras. Y yo sentada en mi casa le decía, ¿a quién le habla? Un país de fantasía. Porque yo no tengo ni dólar ni libra esterlina, es decir, no voy a tener ninguna posibilidad de usar ninguna de esas monedas, salvo el peso. Pero ¿qué es lo que él decía? Que justamente el peso va a ir desapareciendo. Y entonces yo decía, bueno, ¿cuál será la perspectiva que me queda con la economía que manejamos nosotros cotidianamente? Y para ir cerrando, María Angélica, me parece también esto, ¿no? La Argentina en el mundo, los discursos con enfrentado a todos y también esto del presidente show, porque ahora va a cantar en el Luna Park. ¿Cómo se entiende esa banalización de lo que es una investidura presidencial, lo que significa para una sociedad argentina, que a muchos nos da vergüenza el presidente, las cuestiones que está realizando, enfrentarnos con nuestros hermanos latinoamericanos, con España, con los países europeos, Mirá, Aldo, con China? Es un tema para charlar largo y tendido. Yo sé que los tiempos de la televisión no son para eso, quédate tranquilo, pero digo, para charlar mucho. Pero, a ver, ¿qué me gustaría dejar claro? Es una estrategia de poder, no es un loco, no es alguien que hace porque sí, viene a romper. Y su propuesta de ruptura a quien está agotado, agobiado, se cansó de escuchar discursos y se cansó de que esos discursos no resultaran, a alguien frustrado le pone una perspectiva. Ese es el punto. Entonces, viene a romper aspectos de una identidad muy profunda, construida durante mucho tiempo. Y vos decías lo de identidad, mira, no quiero muy profunda, construida durante mucho tiempo. El secretario de los derechos, mira, no quiero dejar de planteó el secretario de Culto hace unos días planteó la cuestión de, bueno, cómo se mete a nuestros niños o se ideologiza a nuestros niños con la ley de divorcio, la ley de unidad, del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Digo, en realidad ninguna de esas leyes obligan a nadie a hacer nada. Es decir, te convierten una situación de prejuicio en una verdad. Y desde ese lugar de poder tiene una enorme eficacia como discurso. Por eso estamos frente a una situación grave, muy grave en términos de, te diría, la construcción subjetiva, la construcción de la salud mental, que para nosotros es una construcción cotidiana, no es algo que viene dado.
objetiva, Y la la construcción importancia de la salud de mental, que la para unidad y nosotros la es una construcción resistencia. cotidiana. Sí, porque no es algo que además viene eso dado, vale la pena ¿no? decirlo, Y la no todo es importancia solamente de ese color negro. la unidad y la También es resistencia. verdad que Sí, frente porque además eso vale la pena al decirlo, ataque a la no todo es identidad, solamente de ese color muchos negro. en un También es verdad que frente a al ataque a la identidad, muchos en un punto deciden, bueno, hasta acá, y entonces salen, que fue lo del 23, ¿no? Y me parece que todavía impacta la manera en la que se salió a defender la educación pública. ¿Mm? María Angélica, muchas gracias, como siempre, A tu vos. presencia y bueno, aportando siempre una mirada que nos parece que tenemos que reflexionar y tomar conciencia muchas veces para construcción de una sociedad que tenga que ver con lo inclusivo y no una sociedad de pocos, sino una sociedad de muchos. Sí. Gracias. Gracias a vos.